Hola, ¿cómo están? La verdad para mí es un gusto estar el día de hoy aquí. Estamos en Ciudad de México con la representante de la empresa Oli Solé, Judith y su hermana Sara. Muchas gracias por estar aquí. La verdad es que estamos muy contentos porque este es uno de los primeros casos de éxito que tenemos por parte de Prodeca y la delegación del gobierno de Cataluña en México, en donde ya tenemos el producto aquí en México y ya se está haciendo la distribución en diferentes supermercados. Y esto es gracias a La Puerta del Sol. Muchas gracias, Marco, por acompañarnos y por hacer este tipo de proyectos y de capacitaciones para toda tu gente. Entonces, pues quiero que realmente platiquemos un poquito sobre qué es lo que están haciendo, cuál es la razón de su visita a México y pues que nos platiquen cuál es el objetivo de realizar este tipo de campañas. Si quieres, Judith, platícanos un poquito. Pues primero de todo, muchas gracias. Ha sido un placer la amabilidad con la que nos habéis recibido todos aquí, un descubrimiento, una ciudad y una gente majísima, como decimos en España. La combinación de los productos españoles con la gastronomía mexicana ha sido, bueno, un descubrimiento, porque la verdad es que estáis muy abiertos a los productos internacionales y la combinación de ambos ahora lo estamos viendo después de la capacitación que ha organizado Marco de manera muy bien preparada. Ha sido, yo creo, la base de que la gente entienda cómo un producto así se pueda aplicar a vuestra cocina. Oye, Marco, platícanos un poquito, ¿qué ha sido para ustedes como La Puerta del Sol ser el importador y el distribuidor de un aceite tan tradicional catalán como Oli Solé? Bueno, definitivamente es un reto al tratarse de un producto commodity para México, donde la principal contra que llegamos a tener es la falta de cultura, la falta de conocimiento, por lo tanto tener en nuestras manos y en nuestro portafolio ya una marca como Mastarres, que es muy clara la calidad tan alta que hay, pues es un doble compromiso y saberlo posicionar en México. Este tipo de acciones lo que nos va a ayudar es que no nada más seamos tres los embajadores del producto, sino que, bueno, ya verán un montón de personas que van a estar en las calles promocionando y comentando cosas de la marca. Perfecto. ¿Y en qué consta este tipo de capacitación? ¿Qué está haciendo ahorita la gente? ¿Cuántos promotores son? ¿O qué están haciendo? A ver, platícanos un poquito si quieres. Bueno, para tener una claridad del alcance que tiene la operativa de la Puerta del Sol nosotros tenemos en plantilla más de 35 personas rotativas. Todos los meses aproximadamente visitamos entre 1,400 y 1,600 tiendas en punto de venta, en la cual damos servicio a todo el portafolio de la Puerta del Sol. Lo más importante es que nuestra gente se vuelva experto del producto, de la marca, de los sabores, de las experiencias. Entonces lo que tenemos ahorita aquí es otra muestra de la capacitación que se hace, pero no nada más nos quedamos con la teoría, que lo tuvimos por la mañana con el equipo de Oli Solé, sino que los mismos promotores crean con sus propias manos la experiencia de producto. Crean una pasta, crean una ensalada y entonces le damos el toque final con los productos, el aliño de Oli Solé. ¿Y cuántos promotores están participando? ¿De qué parte de la República son? A día de hoy están 31 personas en total, incluidos el staff operativo de la Puerta del Sol. Estamos presentes en 14 ciudades y en total somos 45 personas las que estamos involucradas. Por el tema logístico, el día de hoy solamente tenemos a 31. Muy bien, y platícanos un poquito, Judith, ¿qué referencias son las que creen que van a funcionar bien para el mercado mexicano? ¿Por qué pensaron en este tipo de aceituna o estas infusiones para que funcionaran acá? Pues el Mastarres, denominación de origen Siurana, que es nuestro aceite más conocido, el aceite de oliva condimentado con cayena, que es el picante, y aquí creemos que puede funcionar muy bien, las aceitunas negras partidas y arbequinas, y el vinagre balsámico de Modena. No, pues sí. Muy bien. La verdad es que yo creo que este es un proyecto que va a ser un caso de éxito en la República Mexicana. Muchas gracias, Marco, por creer en los productos catalanes. La verdad es que yo creo que La Puerta del Sol es una empresa insignia de mucha tradición aquí en México y que sobre todo tiene un alcance muy grande tanto para retail, para Oreca, etcétera. Entonces creo que es muy importante en que empresas como ustedes hagan un acompañamiento integral para las empresas catalanas y el hacer este tipo de activaciones y capacitaciones pues para todos
sus apoyos, para todos sus promotores, creo que es elemental para que realmente el producto funcione y pues un acompañamiento y que obviamente las empresas catalanas se sientan con la confianza de que tenemos importadores y distribuidores que los van a llevar de la mano para llegar a los diferentes centros de distribución. Y pues muchas gracias, les agradezco mucho el estar aquí y pues muchas gracias por el apoyo. Gracias.